Donde quiera que viva, cada niña o niño merecen disfrutar de su infancia. Sin rendirnos. Quédate con nosotros. Informativo Olin. Las infancias son noticia. Violaciones a los derechos de las infancias en Colombia. Luego de un trágico accidente, declaran 3 días de luto en México. Pese al alto al fuego, escuelas son atacadas en Siria. Siguen los casos de abuso policial en contra de adolescentes. Redim presenta La Infancia Cuenta en México 2020. Planes de estudio para combatir la crisis climática. Adolescentes opinan sobre las vacunas contra COVID-19. Yo soy Alejandra Gallardo y te invito a que nos acompañes los próximos minutos en Informativo Olin, donde las infancias son noticia. Comenzamos. La violencia y la brutalidad policíaca han alcanzado a la niñez en Colombia, violentando su derecho a la manifestación libre y pacífica y afectando su integridad física y emocional. Luego del paro nacional y las protestas que iniciaron el 28 de abril, en respuesta a la reforma tributaria del presidente Iván Duque, organizaciones han acusado detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, tortura, amenazas y asesinatos. A casi 2 semanas de haber iniciado las protestas, más de 800 personas han sufrido daños graves y al menos 26 han perdido la vida, entre ellos adolescentes. Sobre la situación en Colombia, Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, hace un llamado a las familias en Colombia. Así lo dijo. Hay un ejercicio muy importante que ellos están haciendo y que nosotros en este momento en el que está Colombia hemos pedido que por favor exista un respeto hacia los niños y las niñas, y es que ellos tienen derecho a protestar, tienen derecho a mostrar en qué no están de acuerdo y por qué no están de acuerdo en lo que está sucediendo. Sabemos que hay adolescentes que salen a las marchas y lo que le pedimos ahí a su familia y a sus cuidadores no es que coarte que esto suceda, sino que busque espacios protectores y que busque formas de participación distintas. En Colombia, en estos últimos días se han venido dando jornadas de cacerolazos donde los niños y las niñas han salido a sus ventanas también a mostrar que están en desacuerdo con posturas políticas, y estos son espacios que realmente donde tenemos que dejar que la voz de los niños salga y que ellos muestren que efectivamente están en desacuerdo y con lo que están en desacuerdo. En más temas de las infancias latinas, un trágico accidente ocurrido en el sistema de transporte colectivo Metro el pasado 3 de mayo en la Ciudad de México dejó como saldo 79 personas lesionadas, entre ellas 2 personas menores de 18 años. Familiares de las víctimas y vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos han acusado de negligencia por parte de las autoridades debido a que ya se habían reportado fracturas en la estructura. El saldo mortal de este accidente es de 25 personas, entre quienes está Brandon Giovanni, un niño de 13 años que viajaba a bordo del tren. Familiares y amigos le dieron el último adiós. ¡Justicia! 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 En las infancias en el mundo. Desde que inició la guerra en Siria en el año 2011, más de 388,000 personas han muerto, incluidos más de 12,000 niños, niñas y adolescentes, y millones han tenido que desplazarse, pese al alto el fuego anunciado en marzo de 2020. Organizaciones internacionales han confirmado 35 ataques a escuelas durante ese mismo año, señalando su preocupación de que la educación siga estando amenazada por la violencia y de que en el conflicto sirio sea la infancia quien paga el precio más alto, ya que las escuelas deben ser refugios seguros y no zonas de guerra. Nuevamente los casos de abuso policial en Estados Unidos son noticia. Se dieron a conocer los videos de las cámaras corporales de elementos policíacos en el estado de Maryland, quienes esposaron a un niño de 5 años por escaparse de la escuela, violentando con ellos sus derechos y garantías.
Hay que recordar que las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos y en particular las de los niños, niñas y adolescentes. Los casos de abuso policial no se deben normalizar, mucho menos cuando involucran a las infancias o a personas menores de edad. La situación de la niñez migrante que viaja desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos sigue generando una crisis migratoria que se ha agravado con la pandemia. Por ello, este año, la Red por los Derechos de la Infancia en México dedica su informe La Infancia Cuenta México a la niñez migrante en la frontera sur del país. El documento presenta un análisis basado en datos del escenario que viven niñas, niños y adolescentes, quienes han tenido que desplazarse solos o con sus familias debido a situaciones de violencia, pobreza o falta de oportunidades en sus países de origen. Aquí parte de los datos presentados en el informe. La actualización entre enero y marzo de 2021, estos son los datos actuales de los que les hablaba, ¿no? Ubicamos entonces como evidencias que 5,476 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años fueron repatriadas de Estados Unidos hacia México. El 10,2% son mujeres y el 89,8% son hombres. Esto representa un aumento, si se dan cuenta, con respecto a la cantidad de repatriaciones de niñas, niños y adolescentes que ha tenido lugar en este primer trimestre de este año, y pues llama la atención precisamente en un contexto en el que el acuerdo o el aparente acuerdo para que estas repatriaciones se detuvieran por cuestiones humanitarias, por cuestiones de protección a los derechos de la niñez e incluso por la contingencia sanitaria, pues los datos dicen que está pasando algo en sentido opuesto, digamos, ¿no? La crisis climática que se vive en el mundo provoca que la temperatura de la Tierra se eleve, los glaciares se reduzcan, que suba el nivel del mar y que el clima sea extremo. Por ello, UNICEF impulsa la campaña Un solo planeta, una sola generación, con el fin de que niñas, niños y jóvenes actúen frente a esta crisis. Entre otros aspectos, la campaña destaca que la contaminación del aire reduce la calidad de vida, la pérdida de biodiversidad que compromete el valor nutricional de los alimentos y también disminuye el alcance y la eficacia de los medicamentos, entre otros efectos. Vamos a ver parte de esta campaña. Nuestra Voz Cuenta, un grupo de personas jóvenes y adolescentes que participa en la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quienes realizaron el webinar ¿Qué opinamos sobre la vacuna?, en el que participaron desde Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana. Ellas y ellos denunciaron acaparamiento de vacunas contra la COVID-19 por parte de los países más poderosos, mientras las infancias siguen sin claridad sobre el proceso de vacunación para ellas y ellos. Y porque Su Voz Cuenta, aquí parte de lo que dijeron. ¿Qué pasa con los niños de toda Latinoamérica? No solo hablando de Bolivia, ¿qué pasa con ellos? Hasta ahora no se ha visto un plan que pruebe que a los niños nos van a inmunizar. No, pero si no nos van a poner la vacuna, entonces significa que somos inmunes los niños. ¿Pero por qué no estamos en el colegio? ¿Por qué no estamos en estas aulas? ¿Por qué no estamos pasando clases presenciales y solo a distancia? Esto es porque no somos inmunes y no nos quieren dar la dosis de vacuna aún. Dice que se está probando primero a las personas de la tercera edad, personas con enfermedades de base y personas importantes en el mundo de la economía, y todo esto nos lleva a pensar y a tener más miedo a nosotros los niños porque técnicamente se nos está violando los derechos de recibir esta dosis de vacuna. Es así como llegamos al final de Informativo Olin. Las infancias son noticia.
Acompáñenos el próximo miércoles a la misma hora y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, que en este momento aparece en su pantalla. Se despide de ustedes Alejandra Gallardo, muchas gracias, hasta la próxima.